será la probabilidad de cuál sería el presidente selecto para el municipio de Chicoloapan, teniendo en cuenta que hay 7 partidos en el municipio y que uno de esos partidos va a ser el siguiente presidente. Esto es sacado sobre la información que se tiene del 2024. La información que tenemos sobre los partidos y los candidatos son de la siguiente manera. El primer partido, que es un Movimiento Ciudadano, solo tiene un candidato, un sindicato y 5 regidores. El Morena, PT y PUE tienen un candidato, un sindicato y 5 regidores. Y el PRI y el PAN y el PRD tienen un candidato, un sindicato y 5 regidores. Lo cual eso nos lleva a que son 7 partidos en los cuales están divididos en 3 candidatos. A continuación el Cálvido, que sería los presidentes, el síndico regidor 1, regidor 2 y regidor 3, con sus respectivos propietarios y suplentes. Están desde los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y PRD. El Movimiento Ciudadano sería Alfredo Banda Hernández y su suplente Benjamín Ramírez Espinosa. El síndico Paulina Michelle Rojas Galvez y el suplente Lilia Guerrero Martínez. Regidor 1, regidor 2 y regidor 3. El movimiento de Morena sería Francisco Javier Mendoza Vázquez y su suplente Judith Mendoza Vázquez. Su síndico Ofelia Elizabeth Vega Ramos y Brenda Angélica Cervantes Hernández, regidor 1, regidor 2 y regidor 3. Y en el partido PRD, el presidenta municipal sería Gretel González Aguirre y su suplente Elizabeth Reyes Vientes. El síndico sería Santiago Arreola Cortés y su suplente Daniela Arreola Padilla. Regidor 1, regidor 2 y regidor 3. Las fórmulas que usaremos son las siguientes, que se verán a continuación y en esta diapositiva. Está la probabilidad simple, la probabilidad condicional y la probabilidad con eventos independientes, lo cual se verá un poco más allá en las siguientes diapositivas. Bueno, en la probabilidad simple, primero analizaremos solo los candidatos que se postularon. Son 3 candidatos de los 7 partidos, pero ahorita solo vamos a ver de los 3. Como en la fórmula dice 1 sobre n. Entonces vamos a poner el 1, que son los casos que posibles a ganar. Eso quiere decir que solo uno va a ganar. Y los 3 son todos los casos que están. O sea, los 3. O sea, sumamos 1, 2 y 3 de los candidatos que están. Entonces 1 sobre 3. Y quedaría con un 33.33% cada uno de ganar. Bueno, ahora sí veremos sobre los 7 partidos con los 3 candidatos y veremos su probabilidad simple de cada uno. El cómo está formado Movimiento Ciudadano es que solo tiene un candidato. Lo que quiere decir es que solo tiene una chance, una oportunidad de que su candidato gane como presidente. Si es que una persona pone con Movimiento Ciudadano y gana, lo que quedaría 1 sobre 7. Eso quiere decir que tenía un 14.28% de probabilidad de que sea presidente. Los 3 partidos de Morena y del PRI tienen un candidato cada uno, entonces quedaría con 3 sobre 7. Las 3 chances de los partidos y las 7 partidos, lo cual quedaría con un 42.85% cada uno de que su candidato quede como presidente de Chicoloapan. Siendo así que los 2 candidatos con 3 partidos tendrían más posibilidades de quedarse como presidentes de Chicoloapan. Para los sindicatos y los 5 regidores, la probabilidad simple sería de la misma forma. Primero, solo porque el que tiene un partido, el cual tiene un sindicato, se sumarían los que son los 7 partidos y sería como un sindicato de los 7, entonces sería 1 sobre 7. Y en los 3 partidos que solo tienen
un solo sindicato tendría la misma forma de 3/7, igual que los regidores. Un partido que tiene solo 5 regidores específicos tendría la probabilidad de ser elegido de 1/7, y los 3 partidos con 5 regidores, los cuales son como nada más de ellos, tendrían la posibilidad de 3/7, lo cual también se vería que ganarían los 3 partidos con solo 5 regidores, ya que son 3 posibilidades de poder votar por ellos y de que puedan ganar ellos mismos. La probabilidad condicional es una medida que nos dirá la probabilidad de que ocurra un evento, dado que ya ocurrió otro evento. Ahora, teniendo en cuenta que son 3 candidatos a la presidencia, la probabilidad será... Ahora, nuestro problema nos dice que en una elección existe la probabilidad de que el candidato Alfredo gane la presidencia es de 65%. La probabilidad de que el candidato Francisco gane la presidencia es de 70%, y la probabilidad de que la candidata Gretel gane la presidencia es de 55%. Y la probabilidad de que queden empates es de 45%. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el candidato Francisco y Alfredo queden empates? Eso lo vamos a resolver de forma que nos diga que la probabilidad sería un 50-50, lo que nos da como resultado un 100%, y se divide, entonces sería 50 de uno y 50 del otro, y para nuestra operación sería 0.5 por 0.40 por 0.65, 65 de la probabilidad de que Alfredo, ya que es 65% de que Alfredo quede como presidente, y esto nos da un resultado del 0.13, que esto lo pasaríamos a 13%, entonces la probabilidad de que Francisco y Alfredo queden empates será de un 13%. Nuestro segundo problema nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el candidato Alfredo y Gretel empaten? Nuestra operación sería 0.45 por 70. Esto sería porque hay una probabilidad de que queden empates, y ahí el mismo problema nos dice que del 45%. Entonces sería multiplicar el 45% por el 70% de Alfredo, lo que nos da como resultado 0.315, que esto se pasa a 31.5% de que el candidato Alfredo y la candidata Gretel queden empates. Por último, nuestro tercer problema es cuál es la probabilidad de que el candidato Alfredo gane, y si nos regresamos al problema, en el mismo problema nos dan la solución y nos dice que la probabilidad de que el candidato Alfredo gane la presidencia es de un 65%. En el problema del cabido sería mi pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que alguno de estos 3 cínicos sea traicionado o traicione a su presidente? Si Paulina del Movimiento Ciudadano tiene un 39%, Ofelia de Morena tiene un 22% y Santiago del PRD tiene un 55%. Ocupemos la siguiente fórmula y convertimos los porcentajes a decimal, así quitándole -1. El -1 es de acuerdo al 100%, entonces sería 1 menos 0.39 igual a 0.61. 1 menos 0.22 sería igual a 0.78, y 1 menos 0.55 sería igual a 0.45. Ponemos la probabilidad de que al menos uno ocurra y igual a 1 menos la probabilidad de que ninguno ocurra, o sea, ninguno traicione. La probabilidad 1, que es de que ninguno traicione, es igual a 0.61 por 0.68 por 0.45, que va a dar un total de 0.2134, que sería igual a un 21% de que ninguno traicione a su presidente. La probabilidad de que al menos uno traiciona sería igual a 1 menos 0.2134, que es igual a 0.78. O sea, 78% de que al menos uno traiciona a su presidente.
Para el caso de la probabilidad independiente se utilizará el siguiente problema. En Chicolapan, el partido ganador de las elecciones tiene 3 candidatos que pueden ocupar el cargo de presidente municipal. Además, el Cálvido debe estar conformado por 5 miembros elegidos de un grupo de 10 candidatos. Si cada elección es independiente, de cuántas formas diferentes se puede conformar el gobierno municipal, que es por presidente y por cabildo. En el caso para elegir al presidente va a haber 2 formas de elegirlo y estas dependerán de la probabilidad que tenga cada uno. La primera es que si los 3 candidatos tienen la misma probabilidad, entonces la fórmula va a decir la probabilidad del candidato A es igual a la probabilidad del candidato B y es igual a la probabilidad del candidato C. En este caso la operación quedaría como 1 entre 3, ya que son 3 candidatos y solo uno puede quedar como presidente. Y a esto nos va a dar un total del 33.33. O sea que cada candidato tiene un 33% de quedar en la presidencia. En el otro caso va a depender de la probabilidad que tenga cada uno. O sea, si cada uno tiene una diferente probabilidad, pues ahí ya va a cambiar las estadísticas. Depende de la probabilidad, puede ser, por ejemplo, la popularidad que tenga cada uno. Por ejemplo, si un presidente tiene el 50% de los votos, va a tener el 50% para ganar la elección. Y así va a ir sucesivamente dependiendo de la probabilidad que tenga cada uno. Por ejemplo, en el ejemplo que daba, si el candidato A o el candidato, en este caso Alfredo, tiene el 50% de los votos, va a tener el 50% de ganar. Si el candidato Francisco tiene el 30% de los votos, va a tener el 30% de ganar. Y si la candidata Gretel tiene el 20% de los votos, va a tener el 20% de probabilidad de ganar. Esto no es algo específico, eso puede variar según el candidato o más bien según las circunstancias. Y ahora vamos con el Cálvido. En este caso va a haber 10 candidatos disponibles para ocupar 5 puestos en el Cálvido. La cantidad de las formas de elegirlos dependerá si el orden importa o no. En este caso, ¿qué es lo que quiero decir? En caso de que el orden importa, quiere decir que va a ser algo específico. Es decir, no va a ser lo mismo ser regidor 1 a ser regidor 2, ya que cada uno va a llevar una función y un rol diferente. Entonces, en caso de que el orden llegue a importar, se van a utilizar permutaciones, haciendo que la fórmula quede P 10,5 y eso nos va a llevar a dividir 10 factorial entre 10 menos 5 factorial, lo que nos va a llevar a la división de 10 factorial entre 5 factorial, y esto nos va a dar un resultado de 30.240 formas en las que se pueden elegir. Ahora, en caso de que no lleve un orden, se van a usar combinaciones. Y el que no lleva un orden es básicamente lo mismo que el anterior, bueno, no lo mismo, sino lo contrario. Que no importa cómo se elijan o qué rol va a cumplir cada persona de los 5 puestos, porque al final todos van a hacer lo mismo y todos van a llevar un mismo rol, así que no va a importar. Aquí ya no va a haber de que regidor 1 va a hacer esto, regidor 2 va a hacer aquel, no. Aquí ya todos van a hacer lo mismo y van a llevar un rol específico, así que no va a importar. En este caso, como ya dije, se van a utilizar combinaciones, haciendo que la fórmula quede C 10,5 y eso nos va a llevar a dividir 10 factorial, entre 5 factorial menos 10,5 factorial, lo que nos va a llevar a la división de 10 factorial entre 5 factorial más 5 factorial. Y esto nos va a dar un total de 252 formas de elegir al Cálvido. La forma de elegir al gobierno municipal. Como la elección del presidente es independiente a la del Cálvido, se van a multiplicar los resultados. Y aquí vamos a aplicar lo mismo que la forma de elegir al Cálvido. Si los cargos del Cálvido son específicos, o sea que el orden sí importa, se va a multiplicar 3
por 30.240. El 3 son por los candidatos y el 30.240 son por las formas en las que se puede elegir al cabildo en caso de que el orden se importe. Y esto nos va a llevar a un resultado de 90.720 formas de elegir al gobierno. Y en el otro caso de que no importe el orden, se va a multiplicar 3 por 252. Y es lo mismo, el 3 es por los candidatos para ser presidentes y el 252 son por las formas de elegir al cabildo en caso de que no importe el orden. Y esto nos va a llevar a un resultado de 756 formas de elegir al gobierno municipal. Por último, tendríamos una conclusión, la cual es que se pudieron ver diferentes eventos con los cuales puede ganar un candidato o cualquier candidato que esté en la presidencia. Esto depende de muchos factores, como se vieron, y primeramente solo se usa el simple para saber un poco, pero si quieres ver como si también en un debate o después de un debate, cuál es la probabilidad, es como sería en lo de condicional o en lo de probabilidad por eventos independientes. Entonces, al final de cuentas, la probabilidad depende de muchos factores.